Hola, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos al curso de visualización de datos en Power BI organizado por el Servicio Navarro de Empleo a través del programa Lidera. Sin quitar yo tiempo a la sesión, os dejo ya con Gabriel Vizcarret, que será quien imparta la acción formativa. Gracias a Dios. Creo que estoy en silencio, ahora sí que estoy con el audio activado, gracias Arantxa por la... Creo que se me oye, ¿verdad? Pues me presento, me llamo Gabriel, me piden que inicie mi vídeo, es verdad, voy a poner también la cámara, perdonad los que estáis aquí. Ahora se me ve también la pantalla. Pues bueno, va a ser, aprovechando el tema de la pantalla, va a ser un curso mixto, estamos aquí 6 alumnos, 6 escuchantes y va a haber más personas en casa, entonces bueno, va a ser mixto. Estaré pendiente del chat, yo también compartiré la pantalla para que los que estamos aquí, la pantalla la veis en estos monitores y también los que estaréis en casa, así veremos todo lo mismo. Estaré un poco tanto al chat, pero bueno, si tampoco os extrañe si no lo veo porque voy a estar con mil cosas. Decía, me llamo Gabriel, de la empresa Dateando, de datos. Pues nos dedicamos a esto, a datos, sobre todo a nivel industrial, recogida de datos. Y esto para nosotros es nuestro día a día y bueno, como una herramienta más de muchas que tenemos precisamente, que lo que os quiero transmitir hoy para gestionar los datos. Sobre todo, eso, todos estamos acostumbrados a quizás más fácil es tenerlos, capturarlos de algún lado, pero vamos a ver en este cursito pues cómo un poco gestionarlos, ¿vale? Vamos a basar esta herramienta Power BI. Os voy a explicar un poquito, son solo 2 horas, va a ser una especie de introducción, pues un poco hasta donde lleguemos, no va a ser más. Y sí que deciros lo que estaba diciendo antes de empezar, pues que Power BI, SBI, o Power BI, SBI significa Business Intelligence, ¿vale? Y como decía yo, va a haber otra que creo que va a ser el 5, va a ser de 4 horas, como se introducción a qué es eso del Business Intelligence, ¿verdad? Lo que vamos a ver hoy quizás sea la punta del iceberg de este tratamiento de datos, que es la visualización quizás. Y la otra, formativa para que interese, para que quiera profundizar más en este tema. El otro, que es eso, introducción al Business Intelligence, pues ya va a ser muy teórico, va a ser un poco así durillo, pero son eso, para que quieran profundizar más un poco las tecnologías que hay o las estrategias que hay para ya gestionar los datos, ¿vale? Generalmente estos ejemplos, como el que vamos a preparar hoy, están muy preparaditos, ¿no? Tenemos ahí unas fuentes de datos y todo parece que es muy chuli, pero claro, cuando ya tenemos que coger los nuestros, pues que hay un proceso que pasa un poco más duro y eso es lo que queríamos hablar. Aquí a comentároslo por si os parece interesante. Lo voy a compartir la pantalla y tenemos todos en los de casa, no sé muy bien si se habrán instalado, si no, bueno, se puede seguir perfectamente la clase escuchándome a mí. Pero aquí sí que tenemos en los ordenadores que tenéis delante, tenemos un acceso a Power BI, que es un iconito amarillo en el escritorio, si no me equivoco. No sé si estáis abierto ya. Yo me lo comparto pantalla y así un poco pues me siento todos un poco a la vez. Que no te encuentro dónde está compartir pantalla, un segundito. Fíjate que lo he hecho 1000 veces, pero ahora mismo no puedo. Así como fijo, hasta es un perro de memoria, se suele decir, ¿verdad? Aquí. Vale. Estamos detrás, genial. Pues esto es un poco el inicio. Hemos arrancado Power BI. Bueno, me sale ya un asistente inicial, de momento lo voy a cancelar. Bueno, un segundo que me veo a mí mismo ahí, para que no me moleste. Va a ser esta pantalla de bienvenida, ¿vale? Entonces, antes de empezar, quiero empezar con os puedo dar luego el enlace, un ejemplo del propio Microsoft, ¿vale? Que es un poquito básico, pero este de origen yo creo que es bastante bueno para que veamos un poco todas las partes que tenemos que hacer para manejar esta herramienta. Como ha dicho la compañera que está aquí, pues que ella trabaja con y quiere pues, avanzar un poquito la visualización, quizás esa sea una buena definición de qué es el Power BI, ¿no? Que es una herramienta que nos va a permitir, es una especie de, no sé si es una definición muy, muy estricta, pero una especie de Excel un poco amplificada para esta visualización, ¿vale? Tiene unas partes comunes que las veremos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para empezar a gestionar los datos? Pues está claro que lo primero que tenemos que tener es obtenerlos. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de eso. Y en este ejemplo os voy a decir, vosotros mismos lo vais a hacer como obtener. Es algo que tiene muy potente Power BI, de no solo cogeremos Exceles
de nuestra empresa que tengamos, sino que va a haber muchas fuentes diferentes disponibles. Y hoy vamos a ver una muy chula que vamos a coger, lo vamos a hacer aquí entre todos, ¿vale? Vamos a coger 2 datos de páginas web, ¿vale? Os va a dar instrucciones, que es lo primero que vamos a hacer. Un poco así como la línea temporal que tiene un proyecto de estos, ¿vale? Es un poco obtener estas fuentes, luego hay que evaluarlas, esa evaluación, pues veremos si a un tratamiento básico de datos, quitaremos columnas, pondremos columnas, no sé, un poquito corregiremos errores de los datos, bla, bla. Pero sobre todo algo que me interesa a mí siempre en nuestro trabajo, que aquí se habla también, este ejemplito me ha gustado por eso, cómo quizás deberíamos tener un esfuerzo de amplificar la información, ¿vale? Veremos aquí si lo que nosotros evaluamos un poquito los datos y quizás podemos buscar un refuerzo de esos datos para amplificar un poco. Vale. Cogemos los datos de varias fuentes, los trataremos, intentaremos amplificarlos, relacionarlos, hacer lo que se llama el modelo de los datos. Y a lo que nos apetece ya todos ya cacharrear, que es visualizarlos, ¿verdad? Ya tenemos ganas ya todos de empezar a hacer gráficos. Pero que quizás yo voy a empezar un poco por la parte un poco más... Vamos a coger datos, ¿vale? Voy a poner... bueno. Como veis en la pantalla, además es quizás el primer elemento que aparece. Tenemos aquí un... la pantalla se ve bien, ¿verdad? Es que, por ejemplo, las veo muy chiquititas, pero claro, creo que son más grandes. Tenemos esta primera parte que tenemos que tener siempre, cómo obtener los datos, cómo metemos los datos al sistema. Puede ser, generalmente, quizás nuestro trabajo sea la primera de, vamos a coger los Excel que tengamos en nuestro propio ordenador. Pero hay más, y más con el tema del Big Data, que es un poco, como decía, nos dedicamos nosotros, se han amplificado más las fuentes de información, ¿no? Podemos hablar de tweets, podemos hablar de datos abiertos del Gobierno de Navarra, bueno, podemos 1000 cosas, ¿vale? Incluso en este caso, bueno, bases de datos, no sé si manejáis un poquito bases de datos, en este caso SQL Server, pero en este ejemplo quería hacer un poco, como decía, algo más curioso, más que coger una Excel, y también por logística, por no estar un poco cogiendo, la gente que está en casa también lo puede hacer si me oyen y pueden un poco tener instalado esto. Así no hay que repartir Exceles por ahí, sino que vamos a coger datos. Se me ha ido a decir una cosa que quería introducir. Power BI, os invito a instalarlo. Es lo que tenemos aquí, que os he dicho que se llama el icono, es Power BI Desktop, de escritorio. Es gratuito. Si no me equivoco, sí, quizás hay que crear una cuenta, lo de siempre. Ya sabes que siempre los datos nos quieren pillar, ¿no? Os invito a que estéis en casa y que con esta explicación, incluso con vuestras Excels, empecéis a descacharrear, ¿vale? Porque, o sea, sea gratuito, pero permite, ¿vale? Hasta hace poco no había esa opción gratuita de hacerlo. Sí que deciros que luego tiene algo superior, que es el servidor de aplicaciones de Power BI. O sea, cuando nosotros montemos lo que vamos a montar hoy, hay un botón que es publicar y eso va al servidor y eso en algunos casos es gratuito y la cosa es que hay que pagar. Bueno, puede ver algo más corporativo que sea un poco de pago a la hora de publicarlo, ¿vale? Pero sí que quería empezar diciendo que existe esa de escritorio que os animo a todos a instalarlo. Vale, pues empiezo. Primer paso, como decía, vamos a tener los datos y en este caso, insisto, lo típico sería, le voy a dar un poquito, ¿vale? Aunque, mira, le voy a dar, no había pensado, pero le voy a dar. Vale, simplemente para enseñar, esto no lo hacéis vosotros, luego tiene lo que vais a seguir, ¿vale? Pero para que veáis lo fácil es que es insertar aquí los datos nuestros. Le voy a dar a insertar una Excel, ¿vale? Hemos dejado en un USB, aquí tengo alguna. Pues bueno, esta, por ejemplo. Si me elegí el directorio, ¿vale? Elegí el archivo en concreto, perdón. Y él ya empieza a hacer con sus cositas. Empieza a ping-pong. Algo interesante que tiene esta herramienta es que tiene un previsualizador. Claro, una Excel igual la podemos abrir, otras fuentes igual no. ¿Vale? Y esto en el siguiente ejemplo lo vamos a hacer. Como seleccionando ya tengo un previsualizador de los datos. Esto para mí es muy importante. Insisto, cuando queréis muchas fuentes de datos, no tienes, como vais a ciegas, ¿vale? Pues tenemos un poco de problema. ¿Vale? Entonces aquí podemos ver qué columnas hay. Vale, insisto, ahora, bueno, lo va a dar, ¿por qué no? Va a seleccionar esta de Financials. Ahora va a mandar lo que vais a cachar a vosotros, ¿vale? Pero simplemente ya con cargarlo,
poquito, que tiene que hacer su maduración. Son Excel que me coge de ejemplos también de Power BI, están por ahí. Pero ya está, me lo he cargado. Vale, ya estaría por aquí. ¿Vale? Aprovecho para presentar cómo tenemos aquí a la izquierda, esto quizás es lo más importante de este panel, cómo tenemos los 3 niveles. ¿Vale? Que ahora cuando meta vuestro dato vais a ver. Tenemos aquí el botón de arriba es la visualización. Aquí tenemos las tablas de la base de datos y la relación que tenemos, las tablas y la relación que tiene entre ellas. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de las 3 partes. ¿Vale? Pero ahora mismo si voy a tablas y selecciono la que he recogido, pues bueno, pues ya puedo un poco verla. ¿De acuerdo? Así de sencillo, Baseta coge una Excel como puede otra fuente de datos. ¿Vale? Y vamos a coger otra fuente de datos, ahora sí que lo hagamos entre todos. Pues esto va a cerrar. Y un segundito. Incluso, no sé si puedo eliminar. Segundos que me molesta a veces la ventanita del zoom. Ahí. Vale. Vamos a tener que escribir una dirección que os voy a dar, ¿vale? Pero bueno, yo que os pido que por favor que hagáis es, pues eso, tenemos todos abiertos, damos a obtener datos, y en este caso este de aquí. Vamos a darle a obtener datos de una web. Claro, qué curioso va a ser esto. ¿Vale? Espera, a ver, tengo que abrir aquí el ejemplo, un segundito. Vale, 3 datos, no ha habido. Lo copio y pegar la dirección. Este es el ejemplo que os voy a mandar, ¿vale? Yo he puesto en Google introducir a Power BI y el primero que me sale de Microsoft, luego podéis apuntar si os apetece el link. Lo podemos abrir ahora si os apetece también para que sea más fácil seguirlo. Hay muchas cosas en este mundillo. Pero bueno, yo lo que voy a adelantar es que me quiero venir. A ver, un segundo. Que no sé si este de aquí. No, no es este. Un segundo, no es este para no copiéis, no. Este de aquí. Tenéis ahí la URL, pues si os apetece un poco. Os la puedo pasar luego si queréis o de alguna manera. Lo que me ha gustado de este ejemplo es precisamente como nos va a dar aquí una dirección que la puedo poner también un poco en grande para que copiemos en esta dirección. Os la pongo si queréis. ¿Vale? Aquí le vamos a poner un poquito más de zoom. Bueno, que nos cuesta un poquito, quizás en un segundito podemos copiar donde pone dirección URL. Quizás podemos poner, no lo tengo con el chat. Gracias, me comentaba, tienes razón, me comentan hecho que la puedo pegar en el chat y tienes toda la razón, perdona, pero la voy a pegar aquí mismo. Tienes toda la razón y es tan sencillo como que ahora los que estéis en casa lo tenéis ahí. Vale. Sí, en verdad podéis copiarla. Me avisáis, por favor, si... La página que la gente conocía, ¿vale? Y sabemos que hay unas tablas y le vamos a recuperar sin más. Es no más que un enlace a una página web que tiene los datos que vamos a recuperar. Chat. Vale, yo la voy metiendo. ¿A quién le falta? La meto, le doy y ya vuelvo a poner.
Tengo que aceptar. Bueno, saldrá algún mensaje de un acceso anónimo, no sé qué vamos a conectar. Paradme, por favor, si os falta, me paráis, que creo que vamos todos al mismo ritmo. Me lo dejo mientras. Entonces, ahí está. Está un poco cargando. Bueno, pues eso, SACCE ha conectado a esta web. Bueno, está en ello. Insisto, estamos en la primera fase de cargar datos. Puede ser, como decía, Excel, puede ser SQL. Aquí tenemos algo para mí bastante curioso. Si os metéis desde un mundillo, veremos que hay muchas páginas de Open Data que se llama, de Gobierno de Navarra, de Gobierno de España, de un montón de sitios de datos públicos que podemos un poco manejar. Aunque bueno, supongo que ahora mismo estaréis más interesados en los vuestros. Súper interesante, como os decía. Me parece muy interesante. ¿Has terminado con la...? No te coge. Vaya. De escritura. Si queréis, podemos hacer, como os decía, igual más fácil. Mira, si abrimos Google, ponéis por favor como ponía, he puesto en buscar introducción, le he puesto súper mal y así me ha detectado. Introducción Power BI. Sobre todo, además, si os recuerdo que la vez acá se lo copiáis, puede ser muy útil. Es uno que empieza, no es el que empieza por Power BI, es uno que empieza por docs.microsoft.com, ¿vale? ¿Veis? Este es el ejemplito. ¿Vale? Estamos todos aquí. Y aquí, si avanzamos un poquito, tenemos ese link, ¿vale? Contar a datos aquí. Yo antes le he copiado cuando lo he probado, y tened cuidado porque hay uno, no es el siguiente que lo copiaremos, que como acaba la frase le pone un punto. Bueno, pero es el siguiente. Vale, pues copiamos y pegamos esto, por favor, y a ver si ahora nos va. Si os quedáis con esto, vamos a apuntar, ¿no? Como buscando introducción a Power BI y ese que empieza por lo que está es un ejemplo muy chulo. Ahora os deja un poquito más. Qué bien. Insisto, para mi trabajo es muy importante esto. Bueno, ya sé que me está cogiendo basurilla, esa tabla 1, tabla 2, ya sé que es basurilla que han encontrado en esa página web, pero para mí esto me parece súper potente el cómo ha ido esa web. Me ha detectado esta tabla que yo puedo en este caso, como estoy haciendo, previsualizar. No hemos hecho que voy a coger este link, a echar un vistazo. O sea, eso es algo que alguien, vamos a contextualizar como alguien ha visto esta página que está estos datos. ¿Vale? O sea, esta página existe y tendrá por ahí unos datos que nosotros vamos a querer recuperar. ¿Vale? Este es un poco el contexto, ¿vale? Que es esta tabla de aquí. Solamente con lo que acabamos de hacer, el sistema ha sido capaz de detectar las tablas que tiene esta página web y automáticamente me la ha bajado. A mí me parece, no sé si, o sea, me parece muy potente. Bastante más he tenido que luchar yo años atrás para hacer algo parecido, ¿no? Pues eso, ahora mismo tenemos en nuestro Power BI tenemos esta tabla. Me enrollo un poquito nada más, perdonadme, para un par de tecnicismos, ¿vale? Que me parece interesante que sepamos. Tipos de datos que vemos aquí, pues bueno, que sepamos, bueno, está claro, esta primera columna que son los estados, como pone texto, ¿vale? Entonces ahí tenemos un campo que de texto, eso no tiene ningún problema. Tenemos un ranking, que es el número que queremos visualizar, queremos al final este es el ranking de mejor calidad de vida de esas poblaciones, ¿vale? Y tenemos campos numéricos, ¿vale? O sea, puedo echar un vistacito a eso, ¿vale? Para que lo vayan sonando un poquito. ¿Vale? Tampoco quiero entrar demasiado, simplemente para, pues eso, pues que el ver los datos pues de esta manera, acostumbrarlos, ¿no? Si son nuestros, pues esta parte ya sería más fácil. Va a salir un poquito de ejemplo, ¿vale? ¿Sabes por qué? Porque hace una cosa. Yo porque lo sé, y él también lo sabe, que en Power BI se pueden hacer mapas. Y vamos a verlo, y súper chulo, cómo podemos hacer esta información que estábamos viendo, de presentarla encima de un mapa con colores, bla, bla, ¿no? Entonces, él lo sabe, y pues de momento no, pero es lo que vamos a ver hoy, cómo para que funcione eso necesita unos códigos de estado, por ejemplo. No me vale estos textos tan largos, ¿vale?
¿Qué ha hecho? Pues es algo como me veo muy interesante, por eso me he cogido este ejercicio, que es lo que decía de amplificar la información. O sea, a mí me hace falta conocer los códigos de estado de los Estados Unidos, tipo Los Ángeles LA, o tipo Nueva York NY, ¿no? Pero bueno, pues si me hace falta, pues vamos a tenerlos. Eso es un poco lo que os expresaba antes, como que si, bueno, si vemos los datos, los exploramos, quizás hay algún momento en que los podamos amplificar. Sin más. Es por contextualizar un poco lo que me está haciendo, porque un poquito más abajo en el... Ah, bueno, espera. Espera, que me estoy adelantando. Me está adelantando una cosita, a ver por aquí. Un segundito. Me está adelantando, perdón. Tiendo a correr mucho. Voy a cancelar, ¿vale? Voy a repetir el proceso un segundo. Porque es mayor una cosa, perdonad. Voy a repetir, ¿vale? Igual vosotros también tenéis que repetir si hayáis sido tan impacientes como yo. Vuelvo a poner esa URL. Porque os quería hablar de una cosa intermedia, ¿vale? Que me salta una. Por impaciente, como os digo. Vale. Vale. Como decía, pues he detectado varias, esta es la que queremos. Como decía, una pequeña previsualización de los datos. Y una vez seleccionada, os he dicho cargar, pero os quería dar un paso intermedio. Y os invito a que lo repitamos. Porque antes de cargar, quiero hacer un poco lo que se llama transformar los datos. O sea, lo que os decía, vamos a hacer un poco estudio, un poco más, vamos a ver qué queremos, vamos a ver si quitamos columnas y ponemos otras, ¿vale? Venga. Perdona que esta parte un poco más técnica, pero vamos a pillar tu público enseguida. Le damos a transformar datos, por favor. Va a hacer lo mismo, va a cargarlo, pero nos va a abrir una ventana nueva que se llama Power Query. Y esto es súper potente. Esto en ese mundo de business intelligence que os digo que me muevo, bla, bla, ahora hay que hacer ese proceso de quitar columnas, de arreglar textos, de quitar... Bueno, aquí, ya sé que soy vuestro medio de contacto, esto va a sonar un poco raro, pero es una herramienta muy potente, nos va a facilitar mucho esas herramientas, como vemos con los controles que tenemos arriba, ¿no? Como tenemos cosas como, pues eso, de dividir columnas, cambiar el tipo de datos, bla, bla. Entonces vamos a ver un poquito, va a seguir el ejemplo. Esta es la parte más tecnológica, ¿vale? Más rollete, pero insisto que es un poco que quiero que veáis como a la hora, no solo los cargamos, sino que vamos a hacer una pequeña transformación con ellos. Vale. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo? A ver un poco qué nos dice aquí. Va a seguir un poco el ejemplo para no dejarme nada. Vale. Tampoco le veo que haga mucha historia, un segundo, perdona. Os voy a poner un ejemplo. Se ve mejor en la otra, ¿eh? Pero, por ejemplo, cosas que podemos hacer aquí. Creo que igual ni siquiera hacemos nada. Cosas que podemos hacer aquí. Por ejemplo, si esto ya vemos, si me pongo aquí ya me está diciendo que es un número entero. ¿Lo veis arriba? Esto es interesante, ¿vale? Porque muchas veces igual él lo detecta como un texto, entonces ya no podemos trabajar con él. Simplemente lo cambiaríamos. O si yo sé, no es este caso, pero yo sé que estoy trabajando con números decimales, pero justamente estos datos pues no tenían bla bla y es tan fácil como esto el cambiar de tipo, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Un segundo, perdón. No me va a enrollar mucho, mientras os va a decir cosas que nos pueden tocar nosotros abajo. Podemos hacer, muchas veces cuando metemos nos va a pasar en la siguiente probablemente, hay como columnas que nos sobran, blancas o cosas así. O sea, tenemos aquí una herramienta muy facilita para coger esta, imaginaros que quiero, por lo que sea, quitar
5 primeras columnas, ¿vale? Yo tengo aquí, lo voy a poner un poco más grande. Yo podría quitar las columnas y decir, las 3 primeras columnas son erróneas, las quito, ¿vale? Simplemente poniendo aquí. Ahí va, ¿vale? En este caso la que he elegido, ¿vale? Pero, tanto columnas, decidir las que son válidas o no en nuestro proyecto, ¿vale? O incluso filas, ¿vale? Quiero quitar de la parte de arriba, quiero quitar las 3 primeras, yo qué sé. ¿Vale? Y ahora vuelvo a cargar, que me estoy cargando el dataset un poco para ejemplificar, ¿vale? Fusionar columnas, separarlas, suelen ser cosas típicas de este tipo de proyectos. ¿Vale? No me quiero enrollar más porque quiero ir un poco más a divertido, voy a cansar demasiado. Pero, insisto, son como tareas que suelen ser muy duras con otros programas y este es súper facilito, ¿vale? Como me he cargado un segundo, voy a volver a poner. Venga, hombre. Me he cargado todo. O sea, mejor, en la siguiente la vamos a ver mejor. Porque sí que vamos a hacer, es que aquí realmente no tenemos mucho para hacer. Ponía alguna cosa, pero no va a ser. Me voy a meter, perdonad, vuelvo a hacerlo, que me he cargado unas cosas que no me quiere cargar. Insisto, quitar columnas que no nos valgan, fusionar, quitar filas que estén vacías. Hay muchas veces, creo que no va a pasar luego, que aquí nos ha detectado muy bien, la primera fila del dataset tenía el nombre de las columnas. Hay veces que eso no pasa, ¿vale? Vale, perdonad, que aquí me he atascado un poquito. En el momento este, la voy a cerrar y guardar y ya está. Vine aquí a hacer alguna chorradilla, pero me parece un poco significativa. Vale, vosotros ya lo habéis cargado. Como veis, o sea, no sé si lo veis, pero es como súper potente. Fíjate que hemos hecho algo web, ha detectado la tabla y sí, nos la hemos bajado. Tenemos herramienta, que ahora con el otro ejemplo vamos a hacerlo mejor, que podemos, bueno, adaptarlo a nuestras necesidades, ¿vale? Y ahora mismo pues tendré varias tablas que me querré cazar alguna. Vale, ya perdonadme, vais a ver cómo se ve bastante mejor en este otro ejemplo. Que si vamos bajando un poco más en el ejemplo de Power BI, se va a meter a... A ver, vamos a coger otra columna, o sea, otra fuente de datos, ¿vale? La que hemos cogido, pero que me estoy despistando. Y aquí es donde la forma los datos. Y vamos a coger otra tabla, un poco como os decía. El que no haya pensado esto y ha dado cuenta que vienen los estados de Estados Unidos con un nombre largo, necesitamos los códigos que se suelen utilizar en este, es bastante común utilizarse en este. Entonces, ha hecho una investigación en internet dónde están esos códigos, ¿no? Para que me los baje también y los mezcle, ¿vale? Os decía que por eso me gustaba a mí este ejemplo. Esta transformación. A ver, espera un segundito. ¿Qué pasa? Esto es, perdonad. Combinación de datos, ¿vale? Que es un poco lo siguiente. Pues eso, ¿cómo vamos a coger otra fuente? Esto os invito cuando tengáis vuestros datos, pero simplemente aquí no me quiero centrar mucho, es un poco para soltarlo encima de la mesa, como en este caso podemos enriquecer los datos. Ha hecho una investigación y resulta que en Wikipedia, este es el que acaba en punto, ¿eh? Tened cuidado que ese punto no cojamos. En Wikipedia, se ve bien, tenemos esa información. Bueno, pues la descargamos, amplificamos nuestro estudio, pero tenemos que ver ahora mismo, que esto es un poco a donde quería llegar, vamos a ver rápidamente cómo se enlazan las dos cositas. Perdona que estoy un poco yendo rápido, pero esta parte quiero pasar así un poco
¿Cómo vamos a hacer? Pues un poco como estamos hechos hasta ahora. Me copio ese link, obtener datos de una web. Le pego ese sin el punto. Te pido que antes yo lo he hecho mal. Y ya voy a aceptar. Darle por favor a cuando sí, me pide el anonimato, bla, bla. Cuando diga cargar o transformar, vamos a la transformar, ¿de acuerdo? Que aquí sí que el ejemplo tengo más claro de estas transformaciones que podemos llegar a hacer. Aquí se acabó las instrucciones, así hablo yo menos y vamos toqueteando más. Vale, ¿estamos todos aquí? No, yo no. ¿Cómo has... Sí, repito, el link me he ido a... esta página sí que se ha visto, ¿verdad? Estoy en el capítulo de combinar datos. A ver si localizas esto, por favor, en este documento. En casa también podéis poner en el chat, si os atascáis o que sea, por favor, me paséis en el chat que ya me suena una alarma y lo veo, ¿vale? Pues si te sirve de guía, ya estamos por el scroll, estoy como hacia la mitad, más o menos, de página. Chat. Vale, sí, perdona, tienes razón, mantenerse en casa me piden el link, pues también os lo puedo mandar, claro que sí. No me acordaba. Perdona, que es muy difícil estar con los dos mundos a la vez, es un poco extraño, me con otras formaciones. Ahí te va. ¿Más bien? Vale. Vale, pues lo has incrustado y... ¿Cómo? Eso es. No, espera, perdona, que le doy otra vez. ¿Qué ha pasado? Porque no comparto. Perdona, que ha pasado algo con compartir pantalla, no sé qué le he dado un segundo. Y lo vuelvo a hacer. Pues eso, estamos yendo a una página web que tiene una estructura bastante compleja, entonces le he tratado varias, incluso muchas ya porque son basuría. Si vemos a esa página podemos verla también. Y sí que vamos a coger, creo que sí que es la primera, un segundo te lo confirmo. Sí, esta que empieza por quotes and abbreviations, ¿vale? La seleccionamos, el resto no vamos a coger. Esto puede ser que de una fuente tuviéramos más, pero bueno, ya está. Y pues, como decía, no le demos a cargar, por favor, le demos a transformar datos. Que acá está también en el chat de los que estéis en caso, va a pasar también el link, así os copiáis, me estoy dando cuenta ahora, os paso el link de la página del ejemplo, ¿vale? Que creo que es bastante que tengamos también ese. Vale, ¿cómo va? Tenemos cosas abiertas, no sé cuáles son las dos. Un segundo, voy a hacer cosas, es que estoy, no sé qué estoy haciendo, un segundo. O sea, perdona, pero es que cada vez que cambio de pantalla se me va. Un segundito, va a empezar de nuevo, ¿vale? Un segundo nada más. Nada más, vuelvo a repetir. Bueno, que cada vez que paso pantalla se me pierde un poco lo que había hecho. Voy a copiar rápidamente los dos fuentes de datos. Y lo voy a hacer de un tirón para que no me vuelva a pasar. Un poquito nada más. Cogía esta.
que de entrada la voy a cargar. Y mientras trabaja sí que le voy a dar a buscar la siguiente. Ahora vamos con lo chulo, ¿eh? Esto es lo más... Sobre todo los mapas es una pasada. El tema de los mapas a mí me parece increíble. Lo fácil que es, ¿no? Porque yo durante años he tenido que usar herramientas que tienes que hacer paso a paso un montón de cosas y esto te lo haces de muchas formas de cosas automáticas, es una pasada lo bien que va. Vale, esto ya habéis hecho vosotros. Ahí cuando me salga cogeré la primera y le voy a dar a transformar datos, ¿vale? No a cargar, le voy a dar a transformar. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Que es un poco, es que en la otra hay menos cosas que hacer. Aquí sí que quiero hacer varias cosas, ¿vale? Lo primero, si os fijáis, como decía antes, en el nombre de las columnas es columna 1, columna 2, columna 3. ¿Vale? Las voy a cambiar a mano sin ningún problema. Todas estas cosas siempre se pueden cambiar a mano, pero aquí Power BI también me permite un poco de funciones para hacerlo, ¿vale? Un poco que quite esto de en medio. ¿Qué vamos a hacer? Hay una opción que es aquí, usar la primera fila como encabezado. Esto además quería aprovechar porque esto pasa mucho, ¿vale? Según como haya puesto la Excel o lo que sea, usaremos esa, no es todavía, ¿eh? Usaremos esa, o sea, decirle a la adquisición de los datos que, oye, la primera de las líneas es simplemente la descripción de los datos, ¿vale? Pero claro, si veamos ahora, tenemos aquí, el problema es que nos ha venido como esta primera fila, como que es algo basurilla, ¿vale? El nombre de la columna restamente está en la 2. Ese sí que es el nombre de la columna, que me gustaría o que debería tener. Si vamos a Wikipedia, ese es un poco el nombre de la columna. Entonces, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que quitar la primera fila y tenemos que asignar la fila que va a quedar como primera como nombre de columnas. Como ejemplo tontito del trabajo que siempre nos va a tocar con este tipo de proyectos, ¿vale? Pues eso lo he puesto porque me parecía como interesante. Insisto, antes de llegar a lo chulo de los gráficos. Yo me pongo aquí. Quiero quitar esta fila. Quitar filas superiores. ¿Vale? ¿Cuántas? Una. Me va a decir cuántas. Una. Ya está. Esto es muy habitual. Sobre todo de abajo. O que el registro sea de muchas filas y como se quiere hacer una exploración parcial, pues solamente quiero las 1000 primeras para hacer un estudio, ¿no? Y no quiero que tenemos muchos datos. Vale, ¿cómo tenemos hasta ahora? Pues bueno, pues ya tenemos en la columna número 1 precisamente lo que quiero poner como nombre de columnas. Tan sencillo como venir aquí y usar la primera fila como encabezado. Ya está. Eso en otros sistemas es súper difícil, súper tedioso hacer esto. Habría que haberlo hecho antes de cargar los datos, hubiera sido mucho más difícil. ¿Vale? ¿Qué más cositas os pido? Venga, pues ahora se me queda ahí un hueco entre la línea 1 está 0 y sale un null por ahí. ¿Qué es eso? Venga, vamos a quitarla. Ya sabemos quitarla, ¿verdad, chicos, chicas? Ya la quitáis vosotros. Tan fácil como quitar esta fila, quitar filas superiores y en este caso también quitar la primera. Vale. Entonces, esto, repito, teníamos otra columna, o sea, otra tabla, perdón, que hemos cogido antes, que venía unos nombres largos de los Estados Unidos y yo quiero el objetivo de añadirle estos códigos, ¿veis que son estos de aquí? ¿Vale? US, bla, bla. No, estos de aquí, perdón, estos ANSI. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que hacer es, el resto de información me sobra, en la otra columna, en la otra tabla tengo estos nombres, Alabama, Alaska, bla, 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 y le quiero asociar con esto. Entonces vamos a aprender cómo vamos a seguir transformando esto, vamos a quitar todas las columnas que nos sobran, porque el resto no las quiero para nada, yo solo quiero la que tengo que buscar en la tabla anterior y lo nuevo que le voy a poner. Entonces vamos a quitar el resto de columnas. O sea, os pido que por favor quitéis, que lo haga bien, quitéis todas las columnas menos name and status /1 y ANSI. Las demás, por favor, las borráis todas. ¿Vale?
Pues es tan fácil como, bueno, esto yo lo podré, no os lo he dicho, pero esto también, ¿ves? Lo puedo, por ejemplo, mover. Tengo estas tres que son las que quiero. Pulso una, pulsando la tecla control, selecciono varias. Incluso me voy hasta el final. Y simplemente quitar columnas. De columnas. Ya tenemos. ¿Facilito o no? Insisto que con otros programas esto no es tan facilito. Por eso quería enseñaros esto, porque es un poco más son casos típicos. ¿Cómo? Dejamos name status, name and status /1 y ANSI. El resto quitamos todo. Vale, este es el típico, en un proyecto de estos de gestión de datos se tiene que invertir mucho tiempo en evaluar los datos, ver qué falta, ver qué, ¿vale? Y hay que conocer los datos. Aquí, por ejemplo, el siguiente paso que voy a hacer es, viendo estos datos, pues he dejado este tipo, la de en medio, la de tipo, vemos que hay unos tipo de datos, y estoy siguiendo el ejemplo, que son, no sé, cosas muy raras, ¿no? En vez de ser estados, insular a áreas, no sé qué, islas. Bueno, esto no se corresponde con los datos que tengo en la otra tabla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, de todas las columnas que hay, vamos a hacer un filtro. Vamos a hacer un filtro de esta columna de en medio, de que todas que tengan el texto state, ¿vale? Porque son las que me hacen falta para correlacionar con la otra tabla. ¿Me seguís, verdad? Es un poco feo lo que estoy diciendo. Simplemente, en la otra tabla esto no tendré, en la otra tabla esto de islas, todo esto no tendré, ¿vale? Solamente tengo los estados. Entonces me voy aquí, le doy a la flechita esta que tiene a su lado y le digo que quiero un filtro que sea igual a, un poco veo este ordenador, lo veo un poco mal, state. Le doy y de las no sé cuántas columnas que había antes, no me acuerdo, no me fijo cuántas había, cogemos todas y dejamos las 50 que son los 50 estados que tiene Estados Unidos. Y creo que no mejor nada. Como ejemplo, claro, solo tengo 2 horas, como ejemplo básico, lo que hay que hacer con estas, ¿no? Al transformarlas, pues eso, quitar columnas que nos sobren o ciertas transformaciones, ¿vale? Insisto que de forma muy facilita. Lo de quitar columnas y filas casi siempre nos toca. Lo de la cabecera también es bastante típico, que el sistema no sepa qué reconoce las cabeceras, o igual porque la fuente nos tiene bien puesto. ¿Vale? Y antes de darle a cerrar, si también hemos acabado, sí que hemos acabado un poco el filtraje. Una operación que también, sí, esto está la parte más técnica, ahora vamos a ver con variedad. ¿Cómo vamos a enlazar los textos que tenemos aquí con los textos iguales que tenemos en la otra tabla para poder hacer el enlace y poder utilizar luego en la otra tabla enlazar esto, ¿vale? Venga, que con esto acabamos ya el rollo de la primera parte, que va a ser un poco la más tediosa, que sería en combinar consultas. ¿Lo veis aquí? Combinar consultas significa eso, vamos a coger 2 tablas y vamos a decir cómo están relacionadas. En este caso, las 2 tablas tienen el campo común con el nombre largo de las... ¿Vale? Le doy. ¿Qué tabla tenemos? La primera, la primera que hemos cogido. ¿Vale? Decimos dónde tenemos el código largo que queremos enlazar, que es el código común que tenemos en las 2, ¿no? El campo común. Es este de aquí, ¿verdad? La siguiente tabla, ¿cuál es? Esta otra que tenemos. En este caso tenemos 2, en este caso la de los estados que acabamos de coger de la Wikipedia. ¿Y cómo vamos a enlazar? No, al revés, hemos cogido la Wikipedia. ¿Y por qué lo enlazamos también con la misma? ¿Vale? Bueno, esto voy a ignorar. ¿Lo veis, no? Como ahora tenemos como las 2 tablas que antes por separadas, un poco ahora con el enlace común, ¿vale? Que le puedo dar aquí a este botoncito de aquí y desglosar un poco todo, ¿vale? ¿Me seguís? Venga, pues cuando hagáis esto, por favor, cerrar y aplicar, ya tenemos un poco nuestra fuente de datos, que es un poco lo que tenemos que tener.
tenemos ya la parte más dura y la más técnica y ahora viene ya lo bueno. Si alguien, por favor, no... ¿Deberes de privacidad? Ignorar. Me está dando algo... No sé, estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal. A ver, lo voy a repetir. Es que voy a tener que empezar por la... A ver si a vosotros os da el mismo error. Lo repito. A ver si me ha encontrado el enlace. No me ha encontrado el enlace. ¿Cómo lo hago? Está creado. A mí no sé por qué me ha dado un error. No sé qué me ha pasado. ¿Los demás? Bien. Pues si yo soy el único que ha salido mal, pues ¿cómo puede ser? Vale, lo estoy dando un poco a ver si... Venga, ¿cómo puedo hacer? Pues... Creo que me puedo venir aquí otra vez. Si no, lo hacemos otra vez rapidito, ¿eh? Yo creo que sí, me ha dado un error, pero sí que me lo ha hecho para encontrar esta relación. Sí, no. Vale. No me acuerdo cómo podemos volver a editar consulta. Vale, sí. Muy bien. Lo voy a hacer, pero mira, si cierro esto, entiendo que estamos, quizás aquí estamos, aunque sin consulta quizás. Estoy en la parte principal. En la parte de izquierda tenemos los iconos estos y estoy en el de abajo. No sé si aquí intento ver un poco si tenemos acceso a estas tablas. Yo voy aquí, botón derecho, puedo decirle editar consulta. Igual lo que hago es quitar esta relación. Vale. Qué buenos. A ver, de nuevo, a ver si esto funcionaría. En algún momento. Debería aquí editar esta consulta. En el que tengo la original, es que antes le he hecho mal, o sea, he empezado por la de códigos. Tenemos que haber venido primero la de best, o sea, la principal, la primera. Hacemos esta comunidad consultas y digo que este se enlace a este otro. Yo creo que ya sale bien, cerrar y guardar y ya está. ¿Estamos todos bien? Porque ahora, si no sale otro, tampoco nos preocupemos del todo, ¿eh? Porque ahora lo que quiero es... Tengo que hablar un poco de todo esto, sé que es la parte más tecnológica, pero... No sé qué me sale ahí. Bueno, una cosa importante, si no ya corregido, ¿vale? Insisto que no tengo más que 2 horas para esta introducción al Power BI. Vale, puede ser un poco por números columnas, pero he visto ahí algo. ¿Cómo entras en esa pantalla? Sí, tenemos. Estoy aquí a la izquierda tenemos siempre visualización, tablas en bruto y relación entre tablas. Quito, porque estoy en casa, que me levanto un segundo. Lo que está en el editor, no voy a cerrar. Sí, la voy a aplicar, por favor. Pues, ¿por qué? Pues voy a hacer otra vez y voy a fijar un poco más qué hago porque... ¿A vosotros os ha salido bien? ¿Os ha dado ese error que me da a mí, eh? Lo has hecho bien y... Vale, sí, era poco por ver un poco... No entiendo, además le he probado antes de venir, porque estas cosas no quería perder tiempo y por supuesto le...
la OS. Si no lo hago a mano, como estoy diciendo, y ya está. Y más, era una excusa para ahora vamos con las visualizaciones, que es un poco lo más chulo. Entonces, muy bien. Poco porque esto suele ser, creo que es importante, ¿no? Como podemos con otras fuentes, las podemos enlazar con ellas, podemos hacer estos diagramas, ¿no? Un poco como va a hacer una relación directa. Puedo. State y state. Vale. Pues ya está. Vale. Pues llevamos media jornada de hoy, de las 2 horas llevamos una y ya llevamos medio trabajo hecho, pues yo creo que vamos súper bien. Ya tenemos, este es un poco insisto, la parte más... Sí que aquí es más difícil porque son datos que no conocemos, los acabamos de conocer, pero cuando tengamos ya los nuestros será más fácil, ¿vale? Pero insisto, un poco quería ver un poco eso de enlazar tablas, si tenemos otras fuentes de datos para que me parece interesante. ¿Vale? Un pequeño tip, yo por ejemplo también hice hace poco un proyecto de estos de bienes interiores muy chulo, en el que precisamente teníamos datos de poblaciones, que lo juntamos con el catastro que me bajé del Gobierno de Navarra y con eso amplifique todo. O sea, ya no solo tengo poblaciones, ya tengo ya también población, provincia o no sé, había unas jerarquías por ahí que me venían muy bien. Vale, pues si estamos todos aquí, vamos a pasar ya a hablar de las visualizaciones. Por casa también bien, bueno, no sé qué pasa, pero da igual, ¿vale? En casa, pues bueno, si quieres algo me ponéis en el chat. Y voy a pasar a las visualizaciones, ¿vale? Si no, mientras os mande un poco, intentaré solucionarlo, es que no quiero perder el tiempo. Y bueno, pues vamos un poco a esta parte que es súper potente. Se trata eso de elegir gráficos para explorar nuestros datos, que de forma visual los podamos un poco interpretar, ¿no? Un poco, y repito, tenemos aquí a la izquierda estos 3 paneles y ya estoy en el de arriba. Esto aquí se llama un lienzo. Tenemos un lienzo que está vacío, no tenemos nada. Abajo tenemos página 1, podemos poner varias páginas en este Power BI. Podemos hacer un informe de varias páginas. ¿Vale? Tan sencillo como muchas veces el coger un dato y echarlo al lienzo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos tenemos aquí unos datos numéricos que eran unos ratios. ¿Vale? Ahora voy a hacer un poco más despacio, ¿vale? Pero quería expresaros eso. Básicamente que consiste en que nosotros tenemos varios tipos de datos, varios tipos de gráficos. Esos tipos de gráficos dependerán mucho de los datos que tengamos. De los tipos, por ejemplo, introducía que podemos tener textos, podemos tener categorías o podemos tener, por ejemplo, numéricos. ¿Vale? Pues eso, tenemos que elegir el que mejor nos convenga respecto a estos datos. Básicamente lo que acabo de hacer es le he echado este valor, ¿vale? Pero quizás un poco seleccionando, por ejemplo, fijaros rapidito he hecho el primer gráfico que simplemente he cogido, insisto, ese valor numérico que teníamos, que era en este caso el ranking del tiempo, y le he cogido, he seleccionado en este caso otra variable que es en el caso del estado, ¿no? Que es la única un poco clasificatoria que tenemos. El sistema autodetecta que ese campo clasificatorio que es state, ¿vale? Y me pone por cada uno el nombre de cada uno de ellos. ¿Vale? Importante, es que estos datos igual no dan tanto juego. Que
quería explicaros el sistema, esto es importante, ¿vale? Es un poco también técnico. Fijaros que aquí las columnas, ¿veis que tiene el signo de sumatorio? Esto significa que él ha visto que es algo numérico, ahora te ayudo, que estás por ahí con algo, que él detecta que es un valor analógico, digamos, un valor medible, y él me autoasigna un sumatorio, por ejemplo, facturas, ¿no? Si fueran, me imagino, facturas de ventas, él ya me está diciendo que me va a hacer ese sumatorio clasificado precisamente en este caso por el otro campo que le hemos metido, que es state. ¿Vale? Te ayudo un segundito. Lo repito, ¿eh? Sí, esto es un poco... Entonces, estas son las potencias que tiene este Power BI. En otros sistemas como más arcaicos hay que hacerlo todo como muy paso a paso. Aquí, fíjate lo que he hecho. Simplemente he cogido... incluso lo podemos hacer al revés. ¿Qué quiere decir al revés? Voy a borrar esto. En vez de echar un campo, va al revés. Va a coger este código, este gráfico de barras el común, de columnas, por ejemplo, ¿vale? Y simplemente le digo, selecciono aquí, que quiero ver, por ejemplo, pues eso, un ranking. El ranking clasificado por state. El mismo me lo hace. Insisto, esos sumatorios es fácil. Quizás en este caso el ranking no es un sumatorio. Realmente sale igual porque por cada estado solo hay un dato de... Se puede cambiar, ¿vale? Yo puedo venir aquí. ¿Dónde estás? Bueno, luego lo busco, que viene por ahí, que vamos a ir al cambiarle un poco el agregado. ¿Vale? En vez de sumatorio puede ser una media, puede ser, no quiero ningún. Pero bueno, estoy adelantándome. Y esto, si lo veis, a mí esto también, insisto, que todo me vuelve a parecer súper potente. Simplemente con echarle estas dos métricas, él ya me está cogiendo todas las centenares de datos que podía tener y me está agrupando por cada uno de los países, me da el sumatorio de ese dato numérico que le da. ¿Vale? Pues ya está, ya está Power BI. Faltaría quizás un poco, ahora vamos a ver más ejemplos, ¿vale? Sobre todo a mí cuando me funciona, pero antes de seguir quiero un poco ver un poco las características comunes de estos gráficos. Yo, por ejemplo, ahora mismo ahí no veo mucho, porque hay tanto dato que verdad que demasiado no se ve. Pues, por ejemplo, podemos hacer filtros, ¿vale? Vamos a hacer un filtro y vamos a ir a una cosa muy potente de todo esto. Esta parte, insisto, fíjate lo que he hecho. He cogido un gráfico que quiero ver respecto a qué. ¿Vale? Quiero ver ese ranking, en este caso, por cada uno de los... Imaginaos eso, que tenemos un montón de facturas asociadas a un comercial, por ejemplo. Dame la suma de facturas, suma de euros, que sea un sumatorio de esos que le ha detectado ya como segregado por cada uno de los comerciales y plaza en un minuto, nos va a hacer ese cálculo que quizás con otras herramientas costaría más. Voy a hacer alguna cosita para que jugueteemos, como os decía, pues seleccionando este. A mí esto no veo mucho, como que es un tema de rankings, pues quiero coger un poco los 10 mejores, ¿no? Para que veamos un poquito mejor. Las cositas se pueden hacer en este Power BI. Voy aquí. En estado, si veis, o sea, yo esto que he seleccionado, en filtros él me lo ha puesto, ¿vale? Tenemos un filtro que es la medida que queremos ver, que es el ranking, y también me pone como filtros el state, el estado de Estados Unidos. Esta flechita para abajo me permite un poco el que yo modifique esto a mi gusto. ¿Vale? Doy esta flechita abajo, voy a seleccionar alguno en concreto, pero más que eso lo que quiero hacer es en tipo de filtro, filtrado básico, le quiero decir top N. Top N, dame los 10 mejores, venga, los 10 mejores.
los 10 mejores de este overall rank, que lo tengo que coger y se lo echo a ese campo de ordenación. Aplico el filtro y simplemente me da los 10. Aquí como ejemplo de las cosas que podemos llegar a hacer, ¿vale? Y como excusa para otra cosa que os voy a enseñar ahora. ¿Te ha arrancado? Sí. Olé. Microsoft, pues que vamos a hablar de Microsoft, que a veces nos hace estas cositas. Os invito, mientras a tener un poco al compañero, fijaros qué chulada si yo cojo, va a quedar otro, ¿vale? Uno de los gráficos que tengo por aquí, al que lo localice. Bueno, luego he hablado de qué tipo de gráfico hay, ¿eh? Como estoy rompiendo hielo. Hay uno que es mapa, ¿lo veis aquí? Sí, se ve un poquito. Selecciono mapa y lo voy a echar aquí al mapa. Ahí. Ahora mismo no tiene ningún filtro puesto, ¿no? No está representando nada. ¿Qué pasa si yo selecciono precisamente, no state, sino ese código? Claro, es que no lo tengo. A mí me ha fallado. ¿Vale? Que probad vosotros, por favor. Bueno, sí que me sale, mira, por hablar. ¿Habéis visto qué rápido lo ha...? Me está dando un error, no está muy bien claro, pero no sé si esto, o me parece a mí, o esto también lo veo como súper potente ataque, ¿vale? Ah, vale, ahí está, qué bien. ¿Cómo? Ahora podemos ver, podremos llegar a ver los datos en este mapa. No sé si lo vais haciendo. Y fíjate, lo único que le he hecho es decirle, en este caso, muéstrame el state. Y si no me equivoco, si ahora le digo ese rank, así me funciona bien, me crea, según ese ranking, el tamaño de la burbuja. Yo no sé si lo veis, para mí esto es súper potente. Esto, si yo tuviera aquí mis ventas y solamente con estos 3 pasos que hemos hecho, cargo la Excel, hecho el mapa y ¿qué quiero ver? La suma de ventas, en este caso por cada estado, ahora me está dando el tamaño. Yo ya tengo ya una información visual súper potente. ¿Qué os parece? ¿La habéis conseguido meter el mapa? ¿Funciona? Os dejo un segundito más. Vale. Dejo un segundito. En casa lo mismo, ya os he dicho, si queréis algo me decís, en el chat no tengo nada, eso significa que está todo ok. Va a parar ahora un poco. Esto en vuestro trabajo lo veis un poco así factible, que cogéis vuestros datos, tenéis temas, no sé. A mí es que el mapa me encanta, ahora vamos a ver cosas sin mapa, ¿no? Pero me gustaría que igual, no sé, si vais pensando en algo que tengáis... si tenéis algo por ahí un poco pendiente, me podéis preguntar al final de la clase, ¿vale? Ojo, yo tengo aquí no sé qué... Me preguntan desde casa, ¿se puede usar una que esté en el Teams? Pues sinceramente me has pillado. No me suena, pero siendo de Microsoft no me extrañaría. Si vemos aquí las fuentes que tiene... la verdad es que no lo sé, pero más... Pero en el Teams, no sé qué me había dicho. Eduardo, cuando cerráis la sesión de Teams, esos siguen estando en algún lado. Es que no entiendo Teams como repositorio, así como sí que tenemos, como vamos a ver, te voy a enseñar ahora. O sea, sé que se puede compartir cosas, pero que yo sepa, no sé si se quedan ahí. Fíjate todo lo que tenemos aquí. Excel, CSV, bueno, tenemos SQL Server, por supuesto, tenemos un montón de bases de datos. Tenemos tema de Azure, todo lo que queramos. SharePoint, lo que decía como SharePoint, sí que lo entiendo como algo de repositorio de datos. Me contesta Eduardo, entiendo. Siguen estando en el SharePoint, claro. Más que eso, más que en el Teams, quizás en este SharePoint, ¿no? Este SharePoint sí que tenemos aquí. Bueno, realmente de aquí sí que podamos. A mí el Teams no, o sea, no lo entiendo como repositorio de datos. Voy a ver si por la T, no.
yo entiendo que son ese SharePoint, si queréis algo corporativo, de ahí podréis. Vale, como os decía, si ya tenéis algún dato en mente me podéis comentar. Interesante de todo esto, a mí es algo que me gusta muchísimo. Ahora voy a poner un ejemplo más visual, ¿vale? Hecho ya más despacio, que es que estos pequeños componentes que estamos poniendo, que como veis le hemos puesto en un tita, simplemente yo he echado algo, le he dicho que quiero ver en un momento, interactúan entre ellos. ¿Qué quiero decir? Que si yo clico aquí, el otro, ¿habéis visto? Como ha ido directamente a abrirme la parte del mapa que corresponde con este, un poco como interactúan ellos sin haber hecho nosotros nada. En otros sistemas, como digo, esto puede llegar a ser muy complejo. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, esto para mí, si esto es súper potente, si clico fuera ya me devuelve al estado inicial. Pero ahora para nuestros datos, como va a ser muy fácil, en este caso los datos que tenemos aquí son un poco por redetones, no vas a tener un ejemplo más potente. Si ahora hago tan sencillo como que yo me coja aquí un componente donde estén, por ejemplo, los años y hago filtrado por años, cada vez que clique aquí, o sea, aquí que tengo los estados, pues eso, me va a hacer ese resumen, ¿no? Espera, igual, más que deciroslo, os voy a abrir uno, ¿vale? Para este de aquí, me gustaría mucho. Aquí tengo los dos en paralelo que puedo abrir los dos a la vez. Eso es un poco la potencia, ¿no? Como ahora elegir el gráfico que necesitéis y cómo vamos a tener uno o varios y cómo vamos a tener otros que nos van a hacer filtraje para que exploréis los datos, que es un poco la razón de ser de este sistema de business intelligence, ¿vale? Esa exploración de datos que tenemos. Voy a abrir el otro un segundo. Y ahora volvemos y hacemos más gráficos y vemos un poquito más, ¿vale? Pero creo que os enseñas uno un poco más potente, que los datos un poquito mejor. Insisto, también con mapas. Esto es un poco unos datasets que están por ahí públicos que son de la esperanza de vida en los países, ¿vale? Lo mismo tenemos un dataset que... Y lo pongo para un poco lo que os estaba diciendo. Yo aquí tengo un componente muy chulo aquí abajo donde tengo los años. Si yo cambio aquí en este componente el año, que lo puedo cambiar moviendo esta pelotita o cambiando aquí el año, ¿vale? ¿Cómo me afecta al resto de componentes? Sin haber hecho nosotros nada, como hemos visto en el ejemplo nuestro, ¿vale? Como si aquí clico en no sé dónde, o si clico aquí, ¿vale? Como en el mapa también se me traslada, como aquí también se me traslada. Ahora vamos a hablar un poco de todo eso como parte final de la sesión, ¿vale? Y lo pongo por eso, como tenemos una potencia ahora mismo para explorar nuestros datos poniendo este tipo de componentes. En este caso podemos hacer filtraje por años o por ciudad, o por país, perdón, y de forma totalmente simplona, clicando, pues un poco vamos a depurar nuestros datos, ¿no? O la información que vamos a sacar de ellos. ¿Vale? Este está muy chulo, este lo encontré el otro día y este está súper chulo, este me ha encantado. Vale, pues vuelvo al nuestro, ¿vale? O sea, pues esto me parece importante. Repito lo que hemos hecho. Este le hemos echado, le hemos dicho qué estados y qué ranking y hemos hecho un filtraje. A este otro le hemos puesto los mismos datos, ¿vale? Y cómo solamente con hacer esto tenemos la interacción entre los dos, ¿vale? Y sin programar nada, que es lo interesante. Sin tener un poco, hay que estar aquí. Para descansar un poquito, os dejo 3 minutillos, 4 o 5. Vamos a, por favor, un poco investigar vosotros. Os invito vamos a coger, si podéis quitar, si habéis hecho esto, podéis quitarlo. Si no, como insisto, aquí abajo tenemos añadir una nueva página. Os invito, por favor, a que cojamos uno o dos, ¿vale? Para que ahora vuelva yo otra vez y vuelva a repetir y hable más cosas más potentes, de filtros, bla, bla. Pero, por ejemplo, que cojamos no sé, estos súper potentes, este tipo de mixto gráfico. No, este va a ser más difícil, perdón. Este,
ir investigando, por favor, qué quiero ver, porque eso, fíjate que aquí tenemos como muy poquitos datos, pero básicamente va a ser qué quiero medir, que se den algún sumatorio de estos. Imaginaros también que puede ser facturas o que puede ser algo así. Por ejemplo, este tanto por ciento de ranking segregado, porque en este caso no tenemos más que una segregación que es por state. ¿Vale? No tenemos más. En un sistema con más datos sí que tendríamos pues, por state, por fecha, lo que sea. Os invito por favor a que cambiéis de gráfico, ver cómo se cambia, ver qué pasa cuando quito una de las componentes, pues por supuesto, para que entendáis cómo tiene que haber dos mínimo, ¿no? Un poco qué quiero medir y respecto a qué, ¿no? El sumatorio de este dato que tengo aquí por cada uno de los. Os invito por favor a que 5 minutitos y ahora sigo yo. Yo te doy algún tip más. ¿Vale? Interesantes, pues puede ser también este. Un poquito por fallar a... Y probar por favor con un mapa, a ver si funciona bien, ya ves qué chulo. Te pongo en el chat. Unos 5 minutillos que... Me pregunta Gisela del chat, SQL Server sería totalmente igual, ¿vale? Que sea tan fácil como se supone si tenemos no sé, una cosa de DBC, alguna cosa de estas. Sería pues tan fácil con esos asistentes que vamos a acceder a las tablas de SQL y directamente vamos a importarse así. Sería el mismo trabajo. Voy a poner una cosita, creo que es que hay uno muy chulo. Yo, por ejemplo, en este... Bueno, os enseño. Te mira un poquito. Aquí.
Y sigo un poquito, ¿vale? Y luego miramos qué tipo de gráficos hay. A mí, por ejemplo, me gusta mucho este. Y también para explicar, bueno, claro, sin querer, pero un poco lo que os decía, ¿no? Como esa interacción entre los dos para mí es muy potente, ¿vale? Un poco el... ¿qué quería enseñaros? Sí, este de aquí, que es este que es gráfico de columnas apiladas y de líneas, ¿no? Un poco cuando ejecutamos alguno de estos, como os decía, pues siempre hemos elegido algo para agrupar por estado y el qué, ¿no? En este caso. Que como vemos, está un poco chiquitín, yo por lo menos, se nos va poniendo aquí, ¿no? ¿Qué valores? ¿Ves? Debajo de valores me ha puesto estas cosas que estoy seleccionando aquí. Digo que para que a veces es un poco más complicado que simplemente elegir aquí, como ejemplo, como ejemplo en el que ya me especifica qué valores es de columnas de todos estos que he pasado y qué valores de línea. Lo que he hecho es que cual quiero ver en línea, le he cogido, lo he arrastrado, lo he echado aquí, ¿vale? Para que, o sea, que muchas veces no es un poquito más complejo, pero si seguimos un poco que queremos ver aquí, lo vamos a entender fácilmente. Y lo que decía de investigar, pues eso, pues si yo aquí tengo dos valores, en este caso dos series que me las hace las gráficas juntas, ¿no? El azul oscuro y azul claro, para que yo compare y encima tengo un poco luego esa línea, yo creo que bueno, son como gráficos como muy potentes, ¿no? Puedo ver un poco las evoluciones de dos series de diferentes. No sé. ¿Cómo lo veis? ¿Facilito o difícil? ¿No? De momento fácil, ¿no? Con todo esto. Insisto, yo tengo otros programas como más tecnológicos que hacer esto te puedes pegar 3 días, un poco probando todo, ¿no? Aquí os he hecho muchas cosas eso. ¿Vale? Entonces, seguimos un poquito, insisto, que es una jornada tan corta. Espero no estar yendo demasiado rápido. Voy a explicar ciertas cositas, vamos a hacer, echamos alguno más, ¿vale? Antes de seguir con alguno más, ¿sabéis lo que es R y Python? ¿Nos suena? Un poquito, aunque sea de oídas. Sabemos que es R sobre todo, ¿no? R es un... Claro, todos estamos venga a hablar del Big Data y de la inteligencia artificial, de Machine Learning, bla, bla. ¿Vale? Uno de los lenguajes que se usa para ese Machine Learning, por ejemplo, puede ser, y bueno, son los dos, R y Python, ¿no? Un poco para... Sin más, que si queréis investigar un poco, esto no quiero hablar mucho hoy, siempre queda cosas que investigue, que se meta un poco este mundillo, cómo tenemos la opción de coger a estos datos, manejarlos, hacer y bueno, pasarles a un algoritmo de R o Python para hacer cosas más avanzadas incluso, ¿no? Como pueden ser esos cálculos estadísticos que estos lenguajes nos ofrecen. No quiero entrar aquí, simplemente lo quiero comentar, porque es que quiero que veamos los diferentes tipos de gráficos. Me pregunta Eduardo, hola, estamos usando los datos de una Excel. En cuanto cambiemos datos en el fichero, ¿se actualizan los gráficos automáticamente? No. Tenemos que volver a cargarlas. Tenemos que volver a cargarlos, ¿vale? Entonces, como os decía, la semana que viene, creo que nos irá la semana que viene dentro de 2, haremos curso de lo que es el sistema de Business Intelligence, que hablaremos de esto un poco más potente. Y ahí sí que hablaremos de herramientas, lo que hablaremos de que es un data warehouse donde vamos a dejar todos los datos, bla, bla, bla. Y eso sí que va a ser algo diferente. Aquí no, aquí en teoría tenemos un poco que volver a cargar. Venga, pues que nos queda poquito tiempo. Quería pues ver ciertos grafiquitos, ¿vale? Y bueno, hemos visto este mapa a mí me parece una pasada. Pero tenemos más cosas respecto a los mapas, ¿vale? Me voy a ir un segundo. Tenemos uno que es ArcGIS. ArcGIS es una compañía de GIS. GIS son estos softwares de información geográfica, no tema de mapas. ¿Vale? A ver qué nos dice. Vale. Vale. Lo mismo. ¿Qué pasa si yo hago esto, no? Parecido al otro, que es un poco más potente. Venga, hombre, porque sientes. Sí, está pensando. Vale. Un poco con eso
Por supuesto, ahora esos colores podemos cambiar, ahora vamos a ver un poco todo eso, ¿no? Miraba esto porque quería mirar una cosa que a mí me gusta mucho del tema de los mapas, que es otro tipo de mapas. Aquí lo que está haciendo es eso, pues por cada estado poniéndonos esas bolitas que podemos jugar con los colores y con los tamaños, y eso a la hora de agregar información es importante. Quería hablaros de otro tipo de mapas, que son lo que se llaman las cronopetas, se llaman un poco el cómo pintar el estado entero según los datos que tengamos, ¿vale? Sin más, pretendo hacer un repaso de los que creo que son más chulos y terminaremos con más cositas más potentes. Venga, hombre. Segundo, que se me ha quedado un poco lento también. Ahí. Bueno, dejo ahí está. Que lo encuentre. KPI, vamos a ver qué es un KPI, vamos a hablar de tablas. Un segundito que no lo encuentro. A ver, que coja el mío. Lo he probado antes, pero no sé por qué no está. Joder, estaba al lado. Vale, es un poco el cómo usar, no sé si vamos a poder hacerlo en este caso. No me deja. Es que como me da un error. Bueno, es un poco el pintar los delimitaciones geométricas, en este caso de los estados, una leyenda de colores según un poco el agregado de nuestros datos, ¿no? Lo vamos a ver ahora un poquito mejor. Es más, os voy a invitar a hablar un poquito menos y que los veamos un poco en conjunto. Ahora cachararemos un poquito más. Voy a volver a Google. Para que pegamos el básico, ¿vale? En vez de tipo de visualización en Power BI. Vale. Esto aquí. Sí. Voy a poner en el chat, este otro link. No he puesto más que eso, un poco. A ver, aquí. He preparado esa página que es la oficial de Microsoft para que me ayude un poco a que veamos un poco rápidamente los tipos de gráficos que tengamos y hacemos alguna pruebita más, ¿vale? Que es como se va a asimilar un poquito. Pero sí que me apetecía ver un poco los tipos, me parece que es interesante, ¿vale? Pero siempre con esta filosofía que queremos ver y por qué queremos agregar, ¿vale? Vamos a ver ahora. Básicamente, gráficos de áreas. Luego es un poco el que me pinte digamos, el cronograma y me pinte la parte de abajo. Como vemos, podemos poner dos series, ¿vale? Ahora elegiremos algunos más, nos paso un poco por encima para que nos hagamos una idea. Y ya elegimos ya y hacemos una prueba un poco más potente, incluso os dejo ya que probemos y me digáis las dudas. Bueno, simplones pero efectivos, ¿no? Un poco, a mí lo que me gusta es eso, cómo podemos poner varias series y que, bueno, dos tipos de datos y que nos pinte bien. Gráficas de barras y columnas, tanto en vertical como en horizontal. Podemos poner, jugaremos con esos atributos poniéndoles cuál puede ser su rango máximo, su rango mínimo, etc. ¿Vale? Que ahora tenemos que terminar clase con esto, con esos pequeños detalles, como poner un poco la leyenda o poner los colores. Ahora vamos a hablar un poco de cosas. Pues eso, que ha visto que fácil ha sido poner algo parecido a esto, ¿no? Echar un poco el por qué queremos agregar, en este caso que era el state, es la única clasificación que tenemos en nuestra fuente de datos ahora mismo. Y podemos poner una, dos o más series de datos, en este caso eran varias rankings, ¿vale? Y de forma analítica hacemos esto. Ahora, luego haremos empezar por este como ejemplo de fácil, ¿no?
es facilón este sobre todo, hay otros que no son tan facilones, que lo veremos, quiero por lo menos nombrarlo antes de que acabe la sesión, que queda muy poquito. Y como tenemos como resumen de datos. Para resumen de datos quizás tenemos que ir a lo que se llaman las consultas DAX. Eso lo veré último, eso como muy especializado ya, ¿vale? De momento lo dejo ahí. Sí que quiero que terminemos los gráficos, esto lo diré a última hora. Pero ya estoy como súper avanzado. Quizás no siempre haga falta meternos a las cosas así. Te contesta el mismo Eduardo. Me pregunta Eduardo cómo se muestran o publican los datos, no te contesto. Pues eso, ya son como una especie de consulta. Nombraba antes aquí en SQL, pues como puede ser una consulta de ese tipo que nos dé ya pues eso, en este caso un número único, por ejemplo. Bueno, gráficos combinados de cosas antes, a mí este me gusta. Un poco esas dos series, en este caso son apiladas, una encima de la otra. Se ve claramente un poco la relación entre las dos. ¿Vale? Y algo un poco en este caso de líneas. Este esquema jerárquico, la verdad es que no lo he usado nunca, es un poco más raro. Gráfico de anillos son súper útiles, son un poco los quesitos y este de anillos, que es un poco lo mismo, pero con gráficos de embudo para bueno, cuando tengamos algo que va a hacer una comparativa, ¿no? Que sea bastante fácil precisamente ver esos rankings de algún sumatorio de esos que hemos visto respecto a lo mismo. Tenemos que tener algo que sumemos o algo que agreguemos respecto a algo clasificatorio, como en este caso tenemos nuestros estados. Un KPI, aquí también tenemos que decirle cuál es su rango máximo, ¿vale? También es una consulta de estas que os digo que me agrega datos, ahora mismo me calcula, dame la suma de todo, no sé, me calcularía este número, pero le podemos dar, incluso poner objetivos, ¿no? Y que veamos el tanto por ciento y pues tiene, ¿vale? Es muy interesante. Bueno, ya son más raros, me va a saltar un KPI, me va a saltar un poco. El de líneas, el de toda la vida. ¿Vale? Mapas básicos que hemos visto. Se ve que es súper sencillo ha sido el mapa que hemos hecho. Un mapa de ArcGIS, como es más potente, nos puede dar cosas más curiosas como es este mapa de calor, ¿no? Son los datos que tenga, que pinte de un color u otro, y esto visualmente es muy efectivo, este mapa de calor a la hora de mostrar la información. Bueno, estáis diciendo mucho en mapas para que me mola, no sé si vuestros datos los tendrán, pero bueno, creo que es algo bastante curioso. ¿Vale? Pero un heatmap, un mapa de calor es algo como bastante ilustrativo. Mapa de Azure, bueno, y el cronopético que os decía, un poco más podemos pintar zonas con los valores de esos datos que estamos un poco agregando. O estas sí hacen formas, que son lo mismo. Esto me parece súper interesante para mostrar esos datos. Tablas, no solo son grafiquitos, también podemos ver los datos en tablas. Veremos un poquito, bueno, los quesitos de toda la vida. Y bueno, básicamente, bueno, no hay más. Esto es dispersión, esto es de burbuja, en los que ya relacionamos colores, tamaños y posición. También son como algunos que muestran mucha información en poco espacio. Eso me gusta nada. Yo creo que como más importantes son estos quizás. Este también me gusta mucho, se llama un tree map, aquí la he llamado gráfico de rectángulos en castellano. Un poco lo mismo, según por qué agreguemos, en este caso por states, que serán nuestros datos, nos va a pintar el tamaño según la relación que tiene de su agregado, ¿no? Respecto a los demás, ¿no? Si un estado tiene la mayoría de los datos, pues aparecerá más grande y el más chiquitito el que menos tenga. Cascada pasa un poco la dificultad que esa sea ahora el elegir cuál, ¿verdad? Muchas veces nos va a costar elegir cuál. Pero eso, quería un poco mostraros esto para que si lo sepamos, nos tengamos en cuenta y quizás podamos usarlos, ¿no? Un poco Vale, voy a contestar a Eduardo y ahora seguimos un poco haciendo más ejercicios y viendo un poco más opciones que tenemos, ¿no? Vamos a, de estos que os acabo de presentar, elegiremos alguno. Voy a empezar por algo sencillito. Ya os he dejado enredar un poquito, pero ahora vamos a hacerlo desde un principio otra vez.
y que va a ser útil. Eduardo, que me decías un poco, la historia es, ahora sí que tenemos que quizás crearnos una cuenta, pero tenemos la opción de publicar. ¿Vale? Entonces esto se va a publicar en el cloud y yo la verdad que, bueno, que muchas veces me creo esta parte, a mí consta me vale, ¿no? Muchas veces para explorar los datos, sí que es verdad que se puede compartir pues, ante un jefe, ante un equipo, esta publicación. ¿Vale? Esta publicación creo que hacer, bueno, va a dar, pero ahora lo que va a hacer es, me va a pedir, por supuesto, creo que me pide un poco contraseña 7, que pide contraseña. ¿Vale? Entonces nos dará un link que con eso podemos un poco compartir y mostrar a nuestro equipo. Es que como tengo errores que tengo al principio, no sé por qué, pues no me deja. Pero sería esta opción de publicar, en el que nosotros podemos, por supuesto, archivos guardar y guardarlo en nuestro escritorio para seguir trabajando en él, lo que sea. Pero en el momento de compartir tenemos esta opción de publicar. ¿Vale? A ver, un poco de agua. ¿Qué os parece? Os atrevéis con esto, ¿verdad? Son muchas cosas en poco tiempo, una jornada muy corta. He metido horas, pero fíjate lo que he dicho y ahora precisamente lo que quiero, vamos a hacer alguno para que se asiente un poco más, ¿vale? Pero la clave está en saber qué datos tenemos, ver cómo los importamos, esa es la parte más tecnológica. Os invito cuando lo hagáis a ver si podemos amplificarlo de alguna manera, con algún que a mí ese ejemplo que iba a la Wikipedia y me cogía, pues, bueno, pues puede ser bastante interesante. Y bueno, ahora buscar el gráfico adecuado. El gráfico adecuado que, bueno, muchas veces es que más nos gusta a nosotros. No sé que hay algunos que dependen de qué tipo de datos tenemos. ¿Vale? Pero vamos a hacer alguno, pues sí que me da cosa porque este ejemplo me gustaba por estas cositas, pero a nivel de estructura de datos no es tan potente como puede ser otros ejemplos como es el que os he enseñado. Pero bueno, yo os invito a que vamos a hacer uno entre todos, si os apetece, un poco sobre todo un poco, porque quiero un poco que asentemos ciertos términos, ¿no? Y cuando me ayudéis, porque eso es que a mí no me funciona la mierda esta de esa relación, pero bueno, por lo menos los mapas han funcionado. Por ejemplo, si os digo un poco que me investiguéis un poco, me interesa saber, pues eso, pues qué estado es el más potente de todos. Respecto a la medida que era un poco el tema del ranking podemos elegir, por ejemplo, el overall rank. Un poco, ¿qué hace una clasificación de estados? ¿No? Un poco, ¿qué os parece? Venga, meto ahí y hacemos. Probar, a ver qué hace. Tíos, para que entendéis, os digo mi solución, que no es la solución, es la mía, ¿vale? En programación siempre hay miles de tantas como programadores. Los públicos. Va también tarea para casa, ¿eh? Vamos a dar tarea para casa. Vale, yo por ejemplo, ¿cómo resolvería ¿no? Este que digo, quiero ver un poco, me interesa ver la importancia de los países. Pues a mí, por ejemplo, me gusta, sí, insisto, es una opción, ¿eh? A mí me gusta este del tree map, un poco que me ponga el tamaño de los cuadros según un poco la importancia. ¿Por qué significa importancia? Pues eso. Cada cuadro va a ser de los datos que tengo, ¿por qué puedo clasificar? En este caso solo tenemos state, eso está clarísimo.
ese que voy a elegir. Vale. Insisto, a ver si lo he dado bien. Ahí. Para darle solamente con eso no me sale nada. Pero sí que quiero ya ir más despacito y ver un poco eso, cómo tenemos en esta parte de aquí, como lo que me ha hecho es que me ha metido en el grupo. Ya ha detectado que es algo así como para clasificar y además automáticamente, esto es importante, ¿vale? Entendamos porque otras herramientas ya no son tan fáciles. Entonces es por qué me va a agrupar y por cada grupo yo quiero ver la importancia que da este ranking. ¿Vale? ¿Vale? Pues me lo está haciendo. Sí que es verdad que hay tantos, pues que quizás no se vea muy bien. Pero bueno, para estar nuestro trabajo para mejorar esto. ¿Vale? Por eso, bueno, cositas que podemos hacer. Por supuesto, para cambiar el tamaño. Lo arrastro, lo pongo un poco más. Más potente lo agrupa, o sea, lo pone a la izquierda arriba. Sí, sí. A la derecha. Quizás haya, no me lo he planteado, quizás haya alguna de estas opciones que es a lo que iba ahora mismo, pero un poco de excusa para que me. Quizás haya alguna excusa para que sea al revés, no lo sé. Lo que sí que me parece que aquí esto es demasiado, como ya lo he hecho antes, pero a mí yo creo que esto es demasiado, que hay que hacer un filtro. ¿Vale? Ya he explicado antes, yo quiero de todos los states. No, sí. Bueno, puede hacer alguna manual, pero yo quiero un poco un filtro top N, dame los mayores kits, por ejemplo. ¿Respecto a qué? Respecto a esta misma ranking que estoy haciendo. Se lo arrastro aquí, aplico el filtro y ahora ya se ve un poquito mejor. Vale. Los datos estos realmente no son los mejores, pero es que tenemos más opciones. Vale. Más que os quería decir, también puedes echarte para atrás, que joder, pues este gráfico realmente no, igual no es el mejor que quería yo para esto. Pues es tan fácil como ya le he cambiado. ¿No? Igual con esto lo veo mejor, no sé, eso es un poco de decisión vuestra. Ya un poquito de tiempo ya. Pues eso, lo que me apetecía que queda claro es por qué vamos a agrupar. Y como aquí ya me han encontrado, incluso está haciendo el sumatorio, ¿vale? Un poco que queremos un poco agrupar, ¿no? La cantidad numérica, pues entre comillas, que puede ser esas facturas, puede ser ese número de ventas, bla, bla, y el por qué queremos agrupar. Que en casos más chulos de datos, pues tendríamos varias cosas para clasificar, pues por país, pero también por comercial o por tipo de producto que hemos vendido, ¿vale? Ya tendríamos ahí un poquito más de juego. Precisamente hay un tema con estas que no viene aquí con estos datos y por eso quería poneros un vídeo que aparte os lo doy. El vídeo entero no lo va a poner porque creo que es más de 40 minutos, entonces ya el curso hubiera sido que os pongo el vídeo y yo me voy a echar un café. Pero sí que con he elegido este ejercicio un poco por todas esas partes que creo que eran muy ilustrativas. Pero hay una cosa más con los datos que me apetece hablar de ellos, ya como casi como para acabar, que es el tema de las jerarquías. Porque claro, aquí por ejemplo estamos prediciendo por estado. ¿Vale? Imaginaros que luego tendríamos un campo más de ciudad. ¿Vale? O sea, tenemos los estados. Imaginaros si hubiéramos tenido en las fuentes de datos también, por ejemplo, la ciudad, yo podría profundizar en la jerarquía. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, tengo un elemento, imagino que esta primera columna es un elemento Navarra, como yo puedo, si la selecciono y profundizo en la jerarquía, ya pasaría de ver Navarra, Aragón, La Rioja, pasaría a ver Tafalla, Pamplona, Olite, ¿vale? Ya pasaría de nivel y me costaría una forma diferente. Me parece como un escenario más que creo que es ya un poco más lo que vamos a ver hoy porque no hay mucho más tiempo. Insisto, como aquí no venía por los capacidades de datos, sí que me gustaba para el resto, para esta introducción, entonces he puesto un vídeo, ¿vale? Que os lo voy y os invito a esta tarea que os diga para casa porque me parece que es un libro, o sea, un vídeo bastante ilustrativo, perdón. ¿Vale? Voy a poner en Google de la compañía que se la ha publicado, pues bueno, entiendo que es para hacerse promoción, no hay nada malo en que os diga que se llama si lo quieres apuntar, esta TBI
tutorial Power BI. Veo YouTube, les paso el link en casa. Esta TV, pues yo conozco el tiempo, pues, publican varias cositas. Esta TV se ve, ¿verdad? Es este, 39 minutos. Creo que sí. Sí, Gisela, ahora paso el link, creo que es este de aquí. Os invito a verlo. Bienvenidos. Habla un poco de todo lo que he visto. Creo que con la explicación que os he dado, lo que pretendía, o los objetivos, ¿no? Esos términos básicos, yo creo que se han quedado. Y la amplifica un poquito más. Y paso el link, como decíamos. Vosotros os pasa que ya no queréis leer manuales, que directamente a vídeos. Me pasa que voy directamente a vídeos ya. Vale, Mando también pregunta, sigue siendo Gisela, si para profundizar está previsto algún otro curso de Power BI en concreto. En principio no, sí que estaba, ese de 4 horas nada más, de lo que es el Business Intelligence, pero también va a ser un poco de este palo. Si estáis interesados, quizás podemos hablar, yo le daré un poco el mensaje aquí a los organizadores del evento y les podemos, no sé, si lo veis interesante, insisto, esto a la píldora de 2 horas no podemos acceder más, pero se puede plantear un poco, se puede plantear, vamos, que parece interesante, lo puedo comentar aquí. Vale, voy a poner el vídeo. No recuerdo que me lo apuntado, probablemente sea. También habla de mapas, ¿vale? Un poco explica también la entrada de datos y tal. Pero si no me equivoco, es igual a partir de aquí. Información por comunidad autónoma, graf y una coma. Pondremos un punto y coma y haremos referencia al campo comunidad autónoma de la tabla comunidades autónomas. De esta forma, de momento no hagáis caso, se nos está creando un nuevo campo va a pasar un poquito. Gracias a la relación. Un poco lo que os decía, en este dato, si lo veis el vídeo entero, lo contextualiza así. Tenemos una información que tenemos tanto la comunidad autónoma y luego las ciudades. O sea, tenemos esa jerarquía, ¿no? De esas dimensiones que teníamos, los datos jerárquicas. Entonces, él empieza echando al mapa, como hemos hecho en esta sesión de hoy, empieza echando la parte de por provincias, ¿vale? Y nos sale este resultado con estas bolitas, pues eso, pues con un tamaño respecto al agregado, que no me acuerdo qué es, probablemente sean sumatorio de ventas, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar que es eso. Y va a hablar de esas jerarquías, ¿vale? Entonces, un poco. ¿Qué hora es? De tablas. Perdón, porque creo que es importante para terminar ya esta pincelada básica, porque es súper interesante tener ese gráfico que, como vas a hacer aquí, pinches una de ellas y te vayas al detalle de esa provincia. Hemos establecido antes, ya que es capaz de relacionar la provincia con su comunidad autónoma correspondiente. Creo que es por aquí cuando lo hace. Siguiendo en el gráfico de mapa, vamos a añadir debajo del campo comunidad autónoma el campo de provincia. Al hacer esto, podemos observar que nos han aparecido unos nuevos botones arriba a la derecha del gráfico. Esto es porque acabamos de crear una jerarquía. Una jerarquía es una forma de estructurar. Siguiendo en el gráfico de mapa, vamos a añadir debajo del campo comunidad autónoma el campo de provincia. Al hacer esto, podemos observar que nos han aparecido unos nuevos botones arriba a la derecha del gráfico. Esto es porque acabamos de crear una jerarquía. Una jerarquía es una forma de estructurar la información con campos que tienen relación entre sí. Estos nuevos botones sirven para bajar o subir en la jerarquía. Ahora mismo estamos en el primer nivel de la jerarquía con comunidad autónoma. Si marcamos la flecha hacia abajo y seleccionamos cualquier comunidad autónoma, veremos que profundizamos en la jerarquía llegando hasta provincia y viendo cómo los valores de la cantidad se han recalculado para cada una de las provincias. Si tuviésemos más nivel de... ¿Veis lo que ha hecho, no? O sea, teníamos un mapa que está por
por comunidad autónoma, me meto dentro de una en concreto y me segrega la información que teníamos antes por comunidad, ahora por provincias. Y si tuviéramos una jerarquía, por, aquí no sé si lo hace, por ciudad, ahora clicaría uno de estos y me profundizaría más con esta animación tan chula que hemos visto, ¿vale? De detalles sobre las ventas realizadas, como por ejemplo la ciudad donde se ha realizado la venta, podríamos seguir profundizando la jerarquía. Para volver al estado anterior, pulsamos sobre la fecha hacia arriba. Para explicar los otros dos botones, vamos a volver a la portada. En el gráfico de columnas, Quiero explicar mejor, ¿vale? debajo de año, vamos a añadir mes. Ahora vemos que si profundizamos, accede a los meses del año en cuestión. Volvemos atrás y pulsamos sobre las dos líneas paralelas hacia abajo. Esta opción lo que permite es profundizar en el nivel de jerarquía sin tener en cuenta el nivel anterior. Y por el contrario, la última opción nos permite profundizar en el siguiente nivel respetando el nivel anterior. Vemos cómo aparecen año y mes, mientras que en el anterior... Básicamente, yo puedo hacer por año y dentro de año luego por mes. Y como elegí, por ejemplo, el año 2017, ¿no? Pero igual también me interesa, dame el sumatorio de todos los marzos de todos los años que tengo. Eso es un poco la diferencia entre los dos grupos que están. Y bueno, simplemente quería ver un poco de esto. Lo mismo que os he dicho para varios temas. Para mí esto es súper potente. O sea, un poco como con esto podemos explorar los datos, o si esto se lo pasamos a un jefe, se lo pasamos a los compañeros para explorar los datos. Oye, ahora vete, profundiza. Este es un poco el trabajo que hace a partir de ahora. Un poquito más. Solo aparecía el mes. Ya por terminar de explicar los botones que aparecen en un gráfico, vemos que existen otros tres botones comunes a todos ellos. El primero, con forma de embudo, nos indica si sobre un gráfico hay aplicado algún filtro en concreto, ya que además de utilizar un gráfico filtro, podemos aplicar un filtro de forma exclusiva a un gráfico. Seleccionamos la tabla y vemos que en el apartado de filtros aparecen todos los campos que se utilizan, indicando que se están utilizando todos los... Lo voy a quitar. Ahora os he pasado el link, os digo cómo entrar. Porque también quería hablar un poco brevemente para que sepamos que está. Si esto es que tampoco me da para más. Estas 2 horas para mucho más. Para acabar, ya nos faltan ya nada más que 8 minutos. Aparte aquí, de DAX. ¿No? Es un poco lo que os decía. Como ya la expresión ya de programación, ya o sea, es un nivel un poco más superior. Ya sé que con lo que hemos visto se queda incluso corto, pero bueno, por lo menos que nos suene un poquito esto, ¿vale? Para si ya nos metemos, vemos ese vídeo os digo que va a ser bastante aclaratorio. Como tenemos ya algo más potente, ¿no? Un poco a ver si tenemos aquí este aspecto. Este aspecto que a muchos sonará, que muchas veces quizás sea muy parecido a lo que se trabaja muchas veces en Excel. O sea, no es, probablemente no sea, muchas veces no es tan desconocido. Es un poco la idea de que nos podamos crear una figura que no hemos hablado de medidas, que es un poco eso que podemos medir, y grupos, pero hay unas cosas que se llaman las, ¿cómo le llama aquí en el ejemplo? Les podemos llamar ratios calculados. Aquí creo que le llaman medidas precisamente, que es un poco transformaciones que podemos hacer sobre las medidas que hemos cogido los datos para crearnos las nuestras, ¿no? Por ejemplo, si tenemos ventas en euros y número de ítems que tiene esa factura, ¿no? Tiene un total y tiene un número de ítems vendidos. Si hago una división, pues tengo un ratio que es el euros por ítem, ¿no? Por ejemplo. Eso es una forma también de amplificar nuestra fuente de datos, con los datos calculados, ¿vale? Sin más, ya no da tiempo a más, que tenemos un poco la que llaman medidas, las medidas se llama. Como de forma, no es muy difícil tampoco, no sé, insisto, si sabemos manejar este va a ser un poquito más. Cómo vamos a hacer ciertas agregaciones, la suma, la media, bla, 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 de los campos que tenemos. ¿Vale? Básicamente es eso.
Y os invito a también esto que lo miremos un poquito en internet y veamos un poco cómo hacer una medida calculada. ¿De acuerdo? Voy a parar ya, faltan 5 minutillos y quería repasar los últimos 5 minutillos para ver un poco. Venga, quiero iros a hablar un poco. Quiero ver un poco. Me da cosa porque eso no es una píldora de 2 horas, pero he intentado el ver los aspectos básicos y me gustaría ver si más o menos atrevéis un poco con esto. ¿Qué os ha parecido? Resumen de tener la incorporación de datos para forma importante. Es una parte un poco más tecnológica, pero nos quita mucho trabajo más lo que nos puede dar. Hacerlo de otras maneras puede ser muy complicado. Para tener la capacidad de hacer rápidamente estos gráficos, simplemente seleccionando qué queremos ver respecto a qué queremos agrupar. Cuando él detecta que es algo medible, él me autogenera ya un sumatorio. Puede ser otra agregación, puede ser una media, ¿no? Puede ser un tipo de cosa parecida. Como simplemente seleccionando los grupos ya tenemos esa agregación, como los gráficos son dependientes entre sí. Si yo selecciono aquí uno, me va a manejar los otros, pues como en el vídeo se veía bien cómo podemos tener una tabla, por ejemplo, de años, para hacer filtros. Como esto puede ser jerárquico, como puedo aquí, en este caso no tenemos datos, pero cómo puedo entrar y hacer una jerarquía de datos. Y eso, pues tener a la imaginación y paciencia y ganas de trabajar para elegir ahora el gráfico más potente que nos guste y seguir un poco con ello. Y yo por mi parte creo que hasta aquí, esto que es un poco como introducción rápida, que bueno, que ojalá os anime a clarificar un poco los términos y que os anime a ese vídeo que os he mandado o cierta documentación un poco extra para empezar con este mundillo que se coge, yo creo que con una curva de aprendizaje bastante bajita, se puede coger bastante. Entonces, bueno, espero que ese objetivo se haya cumplido y bueno, no sé, si tenéis una preguntita, si tenemos aquí alguna duda. Vale. Creo que esos conceptos han quedado claros y os invito un poco a seguir. Sí que hay mogollón de lo bueno también. Bueno, nada, para acabar. Hay mogollón de esto que os he enseñado antes, que me he bajado de internet buscando en... No sé qué es la hora ya. También si buscamos Power BI ejemplos, porque Microsoft nos lo da. ¿Vale? Tenemos aquí lo mismo, Docs, Microsoft, no sé qué. Tengo una obtención de ejemplos para Power BI. ¿Vale? En el que podemos bajarnos varias cosas. Este archivo .pbix, que es un poco con lo que yo me he importado. Yo me lo bajé por ejemplo, ¿vale? Y me he bajado todo. O sea, todo significa la fuente de datos. Yo no me he bajado por un lado unas Exceles y luego el visualizador. O sea, viene a todo. ¿Vale? Toda esta... Entonces, para empezar a enredar, si bajamos un poquito más, tenemos aquí 8 ejemplos, 8 super ejemplos muy chulos. ¿Vale? Os invito son los típicos de empresariales, que si recursos humanos, que si ventas, que si análisis de gastos, bla, bla. Y os invito un poco a coger estos, insisto, es venir aquí de forma gratuita, descargarnos esto, abrirlos, intenta abrirlos con el Power BI que hemos cogido y ya viene con la fuente de datos y con todo para que empecemos a hacer. ¿Vale? Con cosas tan chulas como estas que creo que merece la pena. Chicos, chicas, pues gracias por la atención. Yo por mi parte no tenía alguna pregunta, pues en casa también tenemos alguna preguntita, tenemos alguna cosa. No oigo nada en el chat, entonces entiendo que no. Pues eso, pues gracias por venir y bueno, os animo con esto que es muy interesante. A todos. A compartir y salgo de aquí.